esperar el cuarto, Enrique. Bueno, pues como decía, el pasado 20 de octubre tuvimos una primera sesión del ciclo sobre la mujer empresaria en la sociedad actual. Fue una sesión francamente constructiva, donde se hizo un perfil con carácter general, es el marco en el cual se diseñó el papel de la mujer empresaria, y queremos en esta segunda sesión analizar cuáles son las oportunidades de negocio. Es decir, el ciclo se compone de 3 partes: marco general, como acabo de mencionar ahora, la sesión de esta tarde, oportunidades de negocio, y cerraremos el próximo mes de diciembre, el día 14, sobre la internacionalización de la mujer empresaria. Bueno, pues dicho esto, lo más importante es lo que van a decir todas y cada una de las ponentes, que para mí es una satisfacción moderar esta mesa, porque sin duda alguna en el horizonte 2020 de nuestro mercado europeo, que es donde estamos, se presentan 3 objetivos muy importantes, ¿no? Que son la competitividad empresarial, la creación de empleo y el crecimiento económico. Pero claro, para eso hace falta un motor fundamental, porque no hay empresarios sin empresas ni empresas sin empresarios, en este caso la mujer empresaria. Por lo tanto, dicho esto, vamos a iniciar esta sesión viendo cuáles son esas oportunidades que en el mercado se presentan, nacional, básicamente hoy, en diciembre hablaremos del mercado internacional, se presentan nuevos escenarios, y por lo tanto vamos a ver en qué medida, en mi opinión, qué sectores, de alguna forma, dentro de la era de la transformación digital, etcétera, podemos albergar nuevos caminos, nuevos horizontes de creación de empleo, y sobre todo a través de esa figura conocida a través del concepto millennials, que son los jóvenes, las jóvenes, los dirigentes del mañana, tanto si son empresarios como son directivos o ejecutivos. Por tanto, las intervenciones van a ser en el mismo orden que figura en el programa. La intervención durará escasamente 15 minutos, porque lo más importante será el coloquio posterior, donde llegaremos, me imagino, a algunas iniciativas importantes para emprender dentro del ecosistema empresarial, y por lo tanto este es el desarrollo del programa de la tarde de hoy. Esto se transmite vía streaming. También en el coloquio, si hay posteriormente se nos advertirá a alguien que quiera participar, también lo haremos así, pero es en plan, como ustedes pueden observar, de seminario. Estamos aquí porque están los dispositivos, podríamos haberlo hecho en la sala de la Junta de Gobierno, pero tenemos que aprovechar los dispositivos tecnológicos para podernos comunicar mejor, y el vis a vis, que es lo que finalmente interesa dentro del marco de las relaciones humanas. Bueno, pues en primer lugar, sin más dilación, cedo la palabra a doña Carmen Cesteros, que es empresaria, pero a su vez es presidenta de la Cámara Hispano-Chilena. Cuando quieras. Muchas gracias, Enrique. Bueno, yo en principio voy a presentar muy de pasada qué es la Cámara Hispano-Chilena, para que lo puedan ver el marco y puedan ver qué es lo que hacemos, ¿no? La Cámara Hispano-Chilena es una cámara que tiene un nexo de apoyo y de unión entre ambos países, entre Chile y España, ¿no? Una de las marcas fundamentales de nuestra cámara es la bidireccionalidad entre ambos países. No solo estamos aquí, estamos también en Chile, y por lo tanto tenemos esa doble relación, ¿no? ¿Para qué la cámara? Pues bueno, la cámara sirve de encuentro e intercambio de negocios, para esos negocios, como decía Enrique, un poco a nivel internacional. Bueno, pues nosotros asesoramos, ayudamos a las empresas a entender la cultura de ambos países, es decir, a los chilenos entender nuestra cultura y a nosotros entender la cultura chilena, que es un aspecto fundamental, pues muchas negociaciones terminan mal, fundamentalmente porque no entendemos esos matices de la cultura, ¿no? También sirve, bueno, pues como apoyo para instalarse en ambos países, crear vías de comunicación y ofrece lazos culturales. ¿Cuáles son nuestros servicios? Bueno, hacemos desayunos, hacemos encuentros empresariales, somos vínculo con instituciones en ambos países, tanto con instituciones chilenas como con instituciones españolas. Hacemos misiones empresariales, estudios de mercado,
promovemos la asistencia a ferias en ambos países o incluso organizamos algunas ferias y hacemos conferencias y eventos a nivel de dar a conocer la Cámara. ¿Cuál es lo fundamental? Una de las cosas fundamentales de nuestra Cámara, que es una red de contactos muy importante entre España y Chile, que creemos que eso es uno de nuestros valores fundamentales, que creamos un networking que permite, incluso una vez que vuelves a tu país de origen, continuar, porque ya tenemos todos los vínculos y nosotros podemos seguir abriendo otros vínculos aunque no se esté allí, y que tenemos un equipo experto porque llevamos muchos años, y repito, tenemos en ambos países personas que pueden entender cómo hay que hacer los negocios en Chile o en España. Acompañamos a todas nuestras empresas en el desarrollo de la instalación en Chile, si quieren, de abrir negocios, depende, cada una tiene unos intereses y, bueno, pues ponemos todos nuestros recursos al servicio de nuestros asociados. Los acuerdos que tenemos suscritos en España, fundamentalmente, ahora estamos en vías de cerrar un acuerdo con el Ministerio de Economía de Chile, pero los que tenemos en principio tenemos más en España porque es donde empezamos a desarrollarnos. En Chile fue posteriormente donde conseguimos tener ya personas que hagan la labor que estamos haciendo aquí. Y tenemos un acuerdo con la Confederación Empresarial, con CEIM, tenemos un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid en el área de economía y un acuerdo con los viveros de empresas de Móstoles y Vicálvaro. Y luego también con la Universidad Rey Juan Carlos en el área de emprendimiento, que es de lo que yo luego hablaré, ¿no? En el emprendimiento a mujeres. Y promovemos y apoyamos la creación de una nueva entidad que se llama CAMIBER y es el conjunto de cámaras hispanoamericanas en España. Estamos creando ahí un núcleo para que no solamente nuestros asociados puedan beneficiarse de saber Chile-España, sino que también, si quieren ir a algún otro país, podamos derivarlos hacia otras cámaras, ¿no? Cámaras amigas. Bueno, yo voy a hablar con el emprendimiento desde el punto de vista de ojos y mente de mujer. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, aquellas mujeres que hayan emprendido entenderán y sabrán que no es lo mismo emprender siendo mujer que siendo hombre. Hoy por hoy, ni aquí ni en Chile, lo digo así de claro, en ninguno de los dos países, no lo sé, pero por lo menos en los dos sitios donde yo tengo conocimiento, no hay las mismas cuestiones. Lo primero que le planteo es si existen creencias con respecto al concepto de emprendimiento de mujer. Y lo que dice el estudio más amplio que hay sobre emprendimiento, tanto en España como a nivel internacional, el GEM, Global Entrepreneurs Monitor, lo que dice es que el emprendimiento femenino, o sea, cuando tú analizas, bueno, este estudio quiero marcar el GEM. El GEM es un estudio hecho por expertos y por escuelas de negocios que tiene una muestra muy amplia y que se hace en muy diversos países, con lo cual las comparaciones son muy interesantes, ¿no? El GEM de España, porque se hace también en España, lo que dice es que se considera que el emprendimiento femenino en principio es menos ambicioso, es decir, que la mujer, por término medio, es como menos ambiciosa y opera poco en sectores tecnológicos, es decir, la mayoría del emprendimiento no está en sectores tecnológicos y se orienta sobre todo a sectores muy ligados al consumo. Esto es lo que dice el estudio. Por otra parte, se hizo un observatorio del emprendimiento de mujeres que bueno, se ha parado, pero los datos de ese observatorio, en un primer momento, también con una muestra amplia, con una muestra centrada en mujeres emprendedoras, lo que se plantea es que hay un desequilibrio muy importante entre mujeres casadas y no casadas.
a la hora de emprender. Es decir, no es lo mismo tu situación personal, cosa que no pasa en los hombres, a la hora del emprendimiento de mujeres. Las mujeres que emprenden habitualmente son mujeres con rentas más bajas, es decir, con menores ingresos personales, y habitualmente tienen menor apoyo familiar. Es decir, a la hora de emprender, cuando emprende una mujer, no tiene tanto apoyo familiar. Esto se ve muy claramente cuando un hombre emprende. Todo el entorno familiar le apoya, le anima, incluso le ofrece apoyo económico. Cuando emprende una mujer, lo primero que se le dice: ¿tú tienes claro lo que vas a hacer? ¿Para qué quieres hacerlo? ¿Qué es lo que estás planteando? Y sobre todo, si quiere hacerlo en determinados ámbitos, como puede ser el tecnológico. Pero tú sabes de eso, pero tú entiendes. Eso es el entorno familiar. Estas preguntas salen, ¿no? Entre otras cosas salen porque hay una idea de que la iniciativa empresarial de mujeres no es una cuestión como la del hombre, sino que es la mujer emprende, como lo definiríamos como de una forma complementaria. Es decir, su salario va a ser un salario complementario, emprende porque le viene mejor por el tema horarios, es decir, porque puede compaginar mejor su vida personal, su vida familiar más bien, con el emprendimiento, porque es un hobby que tiene y entonces, bueno, pues se mete a hacer el emprendimiento. Pero lo fundamental es que nunca se considera que es la principal fuente de ingresos en la economía personal o familiar. Por lo tanto, siempre se le ve como una actividad de segundo orden, denominémoslo, ¿no? Y el perfil, en cambio, de la mujer emprendedora cuando se la estudia, cuando se tienen datos, porque todo esto son sobre la base de creencias que se tienen, cuando tú preguntas en general. Si ya ahondas y preguntas en las mujeres que han empezado a aprender, la mayoría tienen una vocación empresarial y profesional muy importante, no emprenden como una actividad complementaria, sino que quieren desarrollar todo su perfil profesional, ¿no? Con lo cual se ve que hay una contradicción de ese estigma que se tiene de cómo son las mujeres emprendedoras y realmente qué es lo que ellas quieren poner. ¿De dónde vienen muchas de estas cosas? Yo he puesto aquí lo que son las... No me he querido meter en lo que son las creencias, que si tuviéramos más tiempo lo haría, pero sí en una creencia fundamental. Y hay creencias que son curiosas y por eso lo he puesto. Por ejemplo, hay creencias que dicen que el cerebro masculino y el femenino no son iguales. Que las mujeres desarrollamos una parte, que los hombres desarrollan otra parte del cerebro. Bueno, he puesto la fecha de un estudio donde el día 1 del 12 del 2015, un estudio sobre 1.400 cerebros humanos descarta que haya diferencias entre el cerebro masculino y el femenino. Es decir, no es cierto, y eso es una creencia. Por lo tanto, claro, la mujer somos más empáticas, somos más... De hecho, los 12 activos de las mujeres, que luego veréis cómo se basan mucho en estas creencias, que a veces son realidades, pero que también tienen mucho de creencia, ¿no? Bueno, pues está demostrado que no, que tenemos el mismo cerebro, que cada persona desarrolla determinadas habilidades y por lo tanto el cerebro se le desarrolla acorde a las actividades, a las habilidades y a su experiencia personal, pero que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Pero estas creencias se instalan y es curioso porque yo pongo siempre un ejemplo: las creencias se modifican. ¿Creemos algunos de los que estamos aquí en los Reyes Magos? ¿Verdad que no? Pero cuando éramos pequeños creíamos, ¿verdad? Es decir, las creencias es algo que se puede modificar o que se modifica. Pero hay algunas que parece que se instalan y que no se modifican para nada y que están ahí y que permanecen, ¿no?, a lo largo del tiempo. ¿Ah?
Bueno, lo que quería plantearos de los 12 activos de las mujeres que aportan en el trabajo, esto también sale de otro estudio, ¿bien? Un estudio que se hizo hace tiempo, un estudio sesgado, o sea, ya se iba con unas ideas predeterminadas. Pero esto ha calado de nuevo en estas creencias de cómo somos las mujeres. Entonces nos dice que somos multitareas y prácticas. Bueno, multitareas puede ser todas las personas. Yo veo a los hombres que hacen también más de una tarea a veces a la vez. Es decir, ¿por qué no se nos ha caído el San Benito de que somos multitareas? Porque interesa a veces que seamos multitareas, ¿no? Fundamentalmente cuando se trata del cuidado de otras personas y de trabajar, ¿no? Que somos colaboradoras y trabajamos bien en equipo. Esto puede ser cierto, que a veces se contradice con la idea de que otra creencia, para que veáis cómo las creencias tienen a veces esas contradicciones y van creando un totum ahí, de que las mujeres, la peor enemiga de una mujer es una mujer, ¿no lo habéis oído nunca? Bueno, pues si somos colaboradoras y sabemos trabajar en equipo, no tiene tan sentido esa noción que se tiene, ¿no? Que tenemos intuición, instinto, visión y creatividad. ¿Bien? Yo creo que estos son habilidades de nuevo humanas que las pueden tener también los hombres, ¿no? Que construimos relaciones. ¿Es que los hombres no construyen relaciones? Preguntamos cuántas relaciones hay en el palco del Bernabéu cada vez que van a ver un partido de fútbol, digo, porque ya que sabrá bastante de eso. Quiero decir, sí se construyen. Unas relaciones pueden ser de un determinado sentido o de otro, pero se construyen ambos. Que somos empáticas y asertivas. Empática significa que tenemos la sonrisa, ¿no? Porque a lo mejor se confunde. Y asertivas es una de las cuestiones que muchas veces nos echan en cara, que las mujeres no sabemos decir no y que no sabemos ser asertivas y que nuestra autoestima. Pero en cambio en el estudio sale, ¿no? Que transmitimos energía, ilusión. Lo que pasa es que normalmente cuando nos ponemos a hacer algo tiramos para adelante, entonces claro, lo hacemos siempre con mucha ilusión. Que somos equilibradas, firmes y resistentes, generosas. Bueno, si todo esto fuera así, no tiene sentido que luego a la hora de estar en determinados puestos, a la hora de emprender, a la hora de hacer determinadas cosas, con todos estos activos que tenemos, se desprecian, se desechan. Bueno, vamos a ver hasta dónde sí, hasta dónde no. Yo creo que las mujeres sí que tenemos muchos de estos activos, pero eso no significa que por tenerlos ya sepamos cómo lanzarlos, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Fundamentalmente se da porque con todos esos activos se hace un constructo social que significa que las mujeres tenemos un rol determinado. Y si os fijáis, muchos de esos activos que se nos plantean, porque en casi ninguno se plantea la eficiencia, tienen que ver mucho con el rol de cuidadora que tenemos a lo largo de la vida y que se nos da. El rol de cuidadora se nos da desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, tiene que ver también a la hora de el mundo empresarial se nos adjudica, entre comillas, el mismo rol, por lo tanto se nos dan esos activos, ¿no? Cuando a una persona se le plantea el tema del éxito en el emprendimiento femenino, se plantea en general y no se tiene en cuenta las situaciones, ¿no? Cuando un hombre emprende, lo que se le plantea es que tiene que hacer una apuesta profesional, que tiene que centrarse todo el tiempo en su apuesta profesional, en su emprendimiento, y entonces todo el entorno que hay a su alrededor se ocupa y preocupa de que este hombre salga adelante. A una mujer se le exige que profesionalmente salga adelante, pero que además
tenga en cuenta que tiene una casa, que tiene unos hijos, que tiene un marido, que tiene una madre, que tiene un padre y que tiene también que cuidar a esta otra parte. Es decir, se le exigen ambos aspectos, con lo cual ya sale con una mochila cargada para la carrera, mientras que el otro sale sin mochila. Es decir, ya sale con un hándicap para poder conseguir y eso tiene que ver mucho con la corresponsabilidad de las tareas que se tendrían que compartir entre hombres y mujeres, y que a un hombre nunca se le ocurre pensar en que cuando él va a emprender algo tiene también que tener en cuenta que tiene una familia, unos hijos, unos padres. Voy rápido porque creo que si no, no nos iba a dar. Y esta corresponsabilidad muchas veces empieza por las pequeñas cosas, ¿no? Eso tiene que ver con los estereotipos. Bueno, los estereotipos es cómo te encuadran, y a partir de ahí cómo ya hace que tu rol en la sociedad, o que tengas que pelear con ese rol, o que tu rol en la sociedad esté ya encaminado de una manera, ¿no? Los estereotipos tienen que ver también con los juicios y prejuicios que tenemos, ¿eh? Y los juicios son las lentes a través de las que nosotros miramos. De ahí de prejuicios, es decir, ya tenemos un juicio. De nuevo, con ese rol, ya cuando vemos una mujer que va a emprender, si emprende en tecnología, si emprende como ella en temas de arquitectura, de construcción, rodeada de hombres, bueno, ya no lo contará mucho mejor todo esto, que lo habrá sufrido, ¿no? O ella en el tema de deportes. Es decir, ya te encuadran hacia, bueno, pues esos sectores ligados a tu rol en la vida, a tu rol de cuidados, enfermeras, cuidadoras, peluqueras, esteticienes, todo esto se ve con ojos y mentes de mujer, ¿no? Y he puesto aquí una frase que me gusta bastante sobre el tema de los juicios, para que se reflexione, ¿no? Que dice que no es lo que ha sucedido lo que molesta a una persona, dado que lo mismo puede no molestar a otra. Es su juicio sobre lo que ha sucedido. Es de Epicteto, de un filósofo griego. Es decir, el juicio nuestro que tenemos ya hace que nosotros ya tengamos una idea preconcebida, predeterminada, y que a veces sea difícil salirnos de ella. Luego también quería poner la diferencia entre el ámbito público y el ámbito privado. La mujer hemos accedido al ámbito público, antes estábamos limitadas al privado, pero no nos hemos quitado el ámbito privado, es lo que os decía, tenemos las dos mochilas que tenemos que seguir llevando. Por lo tanto, es importante saber que a la hora del emprendimiento estas cosas van a hacer que haya unas barreras como mínimo diferentes, yo creo que mayores, pero como mínimo diferentes que cuando emprende un hombre. ¿Cómo podemos cambiar esto? Yo creo en la actitud de las personas, y la actitud puede cambiar, y la actitud de la mujer que emprende, como de los límites que esa propia mujer va poniendo al resto, hace que la actitud general vaya cambiando. De hecho, va cambiando, ¿no? Bueno, Ana Mercader en su libro de Dirigir en Femenino plantea un poco esto, ¿no? Cómo hasta que las mujeres no seamos capaces de quitarnos entre comillas, culpas, ¿no? De que nuestro desarrollo profesional vale igual que el del hombre, y por lo tanto no depende del desarrollo personal familiar, sino que tiene que orientarse a nuestro desarrollo profesional fundamentalmente. Hasta que no nos quitemos esa culpa, va a ser difícil que el emprendimiento femenino llegue a los niveles que debería llegar, porque los datos también dicen que las mujeres emprenden más que los hombres, pero terminan menos los proyectos de mujeres que hombres, entre otras cosas muchas veces por lo que decíamos, que eran proyectos
con menos dinero, en sectores mucho más de consumo. Quiero decir que hay una serie de cuestiones, ¿no? Yo aquí he puesto algunas cosas que me parecen fundamentales para que las políticas de emprendimiento de mujeres puedan tener también una base y un cuidado y apoyo mutuo entre las propias mujeres, ¿no? Ahí hablo de las redes, y en las redes quería centrarme en una cosa. No hay que ser la más conectada, sino sí la mejor conectada. Es decir, los datos dicen que las mujeres nos conectamos mucho más por Internet, pero no siempre nos conectamos bien por Internet o en sitios adecuados para el emprendimiento. Segundo, tenemos que saber hacer una red de contactos efectiva. A veces tenemos muchos contactos y en esto tiene que ver también un poco como después de una reunión nos llenamos de tarjetas, pero si esas tarjetas luego no las trasladamos a una base de datos efectiva, donde pongamos realmente quién es quién y para qué queremos cada tarjeta, no nos sirve para nada. Tendremos un taco así de tarjetas y de repente vas a mirar y no sabes ni de quién es, ¿no? Por lo tanto, es importante que estas cosas se gestionen bien para que podamos crear esas redes efectivas que nos puedan servir para el emprendimiento. Luego, habilidades que yo creo que son importantes. Una es esa asertividad que nos decían en los 12 activos que teníamos, de verdad manejarla. Es decir, hay que ser persuasivas sin imponer. Yo sé que esto es difícil, ¿no? Porque una mujer, en cuanto tiene poder o mando, se la tacha de ambiciosa, de esta, bueno, es que esta es una marimacho, esta no sé qué, esta es una mandona, ¿vale? Bueno, tenemos que saber conjugar. No se le dice a los hombres, que probablemente a la hora de mandar, mandan de peor forma y con unas maneras mucho más bruscas que nosotras, pero a ellos no se les tiene en cuenta, ¿no? Yo creo que hay que ser persuasivas sin imponer, y eso significa lo que comentaba antes, saber poner límites, saber hacer que nos respeten. Yo quiero que me respetes y que me tengas en cuenta, y para eso te planteo estos límites claros. Es decir, no vale aguantar muchas veces con todas esas cosas que se nos caen encima. A veces, de buena forma, decir que no te sientes identificada o que lo que la otra persona está diciendo no es correcto, no pasa nada, ¿no? Es incluso bueno. Otra cosa que creo que a las mujeres nos falta, pero nos falta fundamentalmente por eso del rol, no es que nos falte, ¿no? Es el saber pedir. ¿Por qué? Porque el rol de las mujeres ha sido siempre dar, no pedir. Y yo creo que hay que saber pedir. Es importante manifestar nuestras necesidades. Yo cuento en estos casos una anécdota. Me voy a parar porque no cuento anécdotas y está siendo demasiado... Yo suelo contar una anécdota, y es que yo iba en un viaje con un directivo y íbamos a unas jornadas en Extremadura, y íbamos hablando sobre el tema de los salarios, porque las mujeres teníamos salarios más bajos. Y aquel hombre me dijo con toda su cara, llamémoslo así, me dijo, bueno, pues la culpa la tenéis vosotras. Claro, yo me encendí, ¿cómo que la culpa nosotras? Encima nosotros la culpa. Me dice, sí, mira, te voy a decir claramente. Si yo elijo a varias personas para un puesto de trabajo y al final se me quedan un hombre y una mujer. Si yo en la última entrevista le pregunto al hombre, ¿cuánto quieres ganar? El hombre me va a decir una cantidad, 3.000, 2.000, 5.000 euros, lo que sea. Bien, yo tomo nota. Si le pregunto a la mujer me va a decir, bueno, pues depende, hombre, entre 2.000 y 3.000, con lo cual yo tengo siempre la opción de irme al nivel más bajo, porque ella me lo ha pedido, y ella nunca ha sido asertiva pidiéndome, nunca me ha dicho 3.000 o 4.000, es decir, no nos valoramos, por lo tanto hay que saber pedir, hay que valorarse para saber pedir, y eso es muy importante, yo creo. Y bueno, enseñar a decir que no.
yo aquí siempre pongo un poquito un tema que me parece muy bonito de lo que queda prohibido, ¿no? Porque este mundo de los negocios yo creo que también debemos de cuidarlo un poco, ¿no? Y de cuidar a las personas, ¿no? Por eso pongo unas frases de Neruda que me parecen interesantes. Dejaré por aquí la presentación por si la queréis. Y termino casi siempre con esta frase del Principito, que me parece interesante y que creo que no la debemos de meter, ¿no? El mundo entero se aparta cuando ve pasar a una persona que sabe hacia dónde va. Quiero decir que en el libro dice un hombre, yo cambio por una persona, ¿no? Porque, bueno, está hecho donde está hecho, y creo que el lenguaje es importante y lo he cambiado, ¿no? Y nada, pues muchas gracias por la presentación. Cualquier duda, cualquier pregunta, no sé si ahora o después, cuando queráis, a vuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, por esa claridad de ideas. El coloquio lo dejaremos para el final, después de la intervención de todos y cada uno de los ponentes, y sobre todo resaltar pues esos 12 activos del papel de la mujer, que es importantísimo porque has hecho una revisión crítica constructiva y aportas una serie de experiencias y sin duda alguna mensajes muy importantes, ¿no? Tales como los ojos y mentes de mujer, el cuidar las personas, y sobre todo algo final que coincido con ese cierre, que ya lo decía en su día Sócrates, cuando decía hay que tener las mentes claras, porque no hay viento favorable para el que no quiere o no sabe a dónde va, ¿no? Por lo tanto, creo que con tu claridad expositiva pues nos quedan muchos mensajes importantes. Vamos a continuar pasando ahora a dos temas concretos. Inicialmente en la presentación hablamos de sectores productivos de la mujer empresaria, y con ello pues creo que Teresa Goya, que es presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de la zona noroeste de Madrid, pues nos trae una aportación práctica concreta del sector deportivo. Por lo tanto, cuando quieras, Teresa, tienes la palabra. Muchas gracias, presidente, querido Enrique. Gracias a todos y a todas vosotras por estar aquí hoy. Y a un especial y cariñoso recuerdo a nuestro profesor Santos Ortega, que es uno de los abanderados de estos seminarios y que hoy, por razones de trabajo, no puede estar con nosotros. Él mismo, Santos Ortega, me dijo, le pregunté, ¿de qué quieres que hable hoy aquí en este seminario? Y me dijo, habla de tu experiencia, que es muy interesante. Bueno, espero que le sea un poquito interesante, y si no interesante, sí peculiar. Prometo ser velocista, como lo fui en el pasado, y así recupero un poquito el exceso de tiempo de Carmen para que vayamos en el tiempo estipulado para este seminario, ¿no? Ya te has pasado. Bueno, pues nada, como decía, voy a explicar mi ponencia, que por un lado les voy a explicar mi experiencia, y por otro hablar muy brevemente de los nichos de mercados en femenino, puesto que desde mi posición de presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Pozuelo, pues estoy constantemente informada, bueno, pues de las empresas que se abren, del periodo de vida, de las empresas que se cierran, hacia dónde van nuestras compañeras, hacia qué sector se centra más, que la gran mayoría pues encajan con la ponencia, con los datos que acaba de mencionar nuestra amiga Carmen Cesteros, ¿no? Entonces, bueno, yo mi ponencia se podía titular un poco El mundo al revés, ¿no? Y les explico por qué. Yo era atleta de élite, me hice funcionaria y luego empresaria. A mí lo de emprendedora me gusta poco, quizás ya por la edad que tengo, pero yo soy empresaria con mayúscula, absolutamente vocacional, porque después de 10 años en la administración pública, Grupo A, del Ayuntamiento de Madrid, pues comprendí que eso no me gustaba. Y yo soy una mujer que funciona por retos y por
por programas. Yo quería un reto. No pude llegar a ser olímpica porque me lesioné. Fui atleta porque era mujer y pobre, si no hubiera sido futbolista. Y bueno, una vez que estaba en el Ayuntamiento de Madrid, porque desde muy pequeñita nos dicen y nos inoculan que, oye, puesto fijo, funcionario, es lo mejor. Pues yo, en esa misma línea, pues estudié y me presenté a una posición. Y como les decía, después de 10 años, dije, esto no es lo mío. No sé qué es lo mío, pero esto no es lo mío. Y sí que descubrí un nicho de mercado importante, estando trabajando en el Ayuntamiento de Madrid y Albur de Barcelona 92. Yo sitúo mi actividad empresarial a principios de los años 90, en el año 93, como mi compañera Ana. Recuerdo que en el año 93 había una crisis económica profundísima en este país, pero que por fortuna duró un año solamente. Entonces fue así y hizo así. Bueno, pues en ese año 93, y aprovechando que me había quedado sin Juegos Olímpicos de Barcelona por una lesión y después de una depresión, dije, bueno, yo ahora tengo que hacer algo que me motive, porque yo, en fin, sin algo potente en mi vida, pues no sé funcionar. No sé si es bueno o malo, sencillamente es mi idiosincrasia particular. Y entonces creé el grupo Asasport, porque yo empecé a detectar, trabajando de funcionaria, que ya las entidades públicas dentro del sector deportivo no iban a contratar directamente, como se estaba haciendo hasta ese momento, es decir, para dar clases de natación, pues entraban en plantilla, contrataban a X profesores, porque el capítulo de personal dentro del Ayuntamiento de Madrid está absolutamente disparatado. De tal manera que, decía en Madrid, el presupuesto de deporte, 7.000 millones de pesetas, estoy hablando del año 89, de los cuales el 90% se iba para pagar gastos de personal. Con lo cual, el dinero que había para fomentar y desarrollar programas deportivos, era muy escaso. Entonces, ese panorama estaba ahí y se empezaron a articular pues soluciones. En un momento dado se da orden de no contratar directamente ya a las personas y bueno, pues a mí me dicen, pues búscate la vida, pero desde los distritos. Yo estaba en un distrito que era Usera Villaverde, de 300.000 habitantes. Pues ¿con quién doy las clases de natación ahora? Bueno, pues se establecieron convenios con federaciones deportivas, con clubes, etcétera. Hasta que llega un momento que se necesitan empresas. Y digo, bueno, pues yo voy a crear mi empresa. La creé en el año 93. Y en el año 96, bueno, pues logré dedicarme full time. Durante esos 3 años dije, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo vivo aquí? Bueno, pues yo era perfectamente consciente de la realidad que vivíamos. Era mujer, joven, sigo siendo mujer, menos joven, y no estrepitosamente fea. Con lo cual era un cóctel molotov para no comerte, perdonadme la expresión, un colín en el mundo empresarial. Pero, ¿qué hice? Bueno, pues en vez de, digamos, echarme a llorar y decir, ay, no te... Bueno, en fin, digamos, pues preocuparme o que me fuera a desincentivar, esa realidad, lo que hice fue pues utilizar estrategias. Diseñé una estrategia y me asocié con un señor que era 30 años mayor que yo, parecía mi papá, y con eso lo que conseguí es ganar credibilidad, que es lo que a mí me faltaba. Porque, insisto, en el año 93, si ahora todavía lo tenemos complicado, ahora estamos hablando de igualdad, corresponsabilidad, etcétera, y todavía seguimos en un camino que todavía nos queda por recorrer, pues en el año 93 era absolutamente desolador el panorama. Éramos como un 3% de mujeres empresarias y dentro del ámbito del deporte era yo la única. Porque no nos podemos olvidar, ya hablando un poco más de mi sector, que el sector deportivo en España hasta hace 3 días estaba vinculado directamente al tiempo libre. ¿Y quién tenía tiempo libre en este país hasta hace 2 días, sobre todo? Los hombres. Con lo cual las mujeres pues estaban en casa y no podían pues ejercer
ni siquiera puesto directivo, ni siquiera pues hacer una práctica, como afortunadamente en eso sí se progresa mucho y hay muchas facilidades para que hagan deporte a nivel de salud. No el mío de alta competición, sino a nivel de salud. A partir de ese momento, pues, una vez que inicié mi actividad empresarial, pues logré credibilidad con mi socio fundador, pues tardé 3 años en volar sola, y a partir de ahí pues he seguido volando y caminando hasta la realidad de ahora, en donde me encuentro. Todos estos 23 años, casi un cuarto de siglo, me asusta decirlo, pues ha sido muy enriquecedor. La crisis tan aguda que hemos padecido y estamos padeciendo todavía no acaba conmigo, estamos ahí peleándonos, pero todavía estamos sobreviviendo, y la verdad es que ha sido y sigue siendo duro, pero tremendamente enriquecedor. Si en las escuelas se empezase a educar y a predicar en el ejemplo emprendedor, pues quizás nos fuese mucho mejor a nuestro país y a los países en general, ¿no? Porque ya hablando más en el ámbito del emprendimiento femenino, la mujer, como digo en una frase al final, en las conclusiones, sí, pasa, no tengo ningún problema. Como está tan de moda ahora hasta hace poco candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, y estoy muy de acuerdo con ella, es que es la mujer es la mayor fuente de talento del mundo por explotar. Y como me dice también mi buena amiga, ya amiga, Seresade, le oí en nuestro congreso de mayo, el talento pues no tiene género, ¿no? Y partiendo de estas dos conclusiones, voy a decir mi tercera conclusión. La mujer, por desgracia, todavía necesitamos mucho apoyo y mucha unión por nuestra parte. Estoy bastante de acuerdo, aunque no en todas las reflexiones que ha hecho Carmen, en esta comparativa masculina, pero lo que es un hecho tangible, y eso no lo puede negar nadie, es que llevamos más de 2000 años de discriminación negativa, y que porque unos años estemos en esa discriminación positiva que tanto cuesta y que tantos se la otorgan en propiedad políticamente a algunos grupos, pues necesitamos todavía un empuje más. Primero desde nuestras propias mujeres. Yo sí que pienso que hay mucho síndrome de la abeja reina todavía, es decir, si a mí me ha costado mucho llegar, pues que la que venga de atrás se fastidie y que le cueste tanto como a mí. En el ámbito masculino yo eso no lo veo tanto, y eso es una realidad. Por tanto, nosotras las mujeres tenemos que unirnos más, pero necesitamos seguir concienciando a los poderes públicos. Llámenle cuota, llámenle en participación. Yo me fijo siempre en los ejemplos que funcionan. Si en Noruega han conseguido ahora una paridad prácticamente igualitaria, es porque hace 40 años empezaron con las famosas estas cuotas que por desgracia todavía se necesitan. Yo no le quiero llamar cuota, le quiero llamar participación en los órganos de poder, porque la mujer tiene que mandar, para que incluso para fomentar y para conseguir acabar con esa lacra que tanto nos está persiguiendo, le están persiguiendo por desgracia a muchas mujeres, que es la violencia de género. Para acabar con esa violencia de género, yo soy de la opinión que es fundamental la independencia económica. Y para que la mujer tenga independencia económica necesita un trabajo estable y además una empatía para desarrollar su trabajo. Y una empatía que normalmente tiene mucha mejor aceptación y coyuntura cuando manda una mujer. Y eso es una realidad tangible. Los detractores de las famosas cuotas igual dicen, no, es que por el hecho de ser mujer tú tienes que estar aquí. No, por el hecho de ser mujer no, por tener la misma competencia que tú, la misma experiencia, sí. Ahora sí, por ser mujer,
voy a estar encima de ti, puesto que tú durante 2000 años has estado por encima de él solamente por el hecho de ser hombre, aunque seas un tuercebotas. Y esta es una realidad que nos está acompañando. Para terminar, solo quiero decir un dato muy importante y que hace unos meses vi en un estudio de la Unión Europea y me llamó mucho la atención. Y es que Italia ha conseguido en 4 años pasar de un 5% a un 30% en los órganos, ha conseguido que la mujer pase de un 5% a un 30% en los órganos de poder de las empresas, haciendo una ley que lo favorezca y que obligue a las empresas a que tengan un 30% en sus consejos de administración, tanto privadas como públicas. Y esto puede sonar muy duro y seguro que será objeto de debate a continuación, pero ya hemos visto durante estos años atrás lo que provoca, lo de fomentará la igualdad, los términos estos ambiguos que nos dicen se va por ley a implantar que la participación, yo no le quiero llamar cuota por las connotaciones peyorativas que tiene, se va a fomentar la participación de la mujer, no, se va a obligar por ley a que la mujer esté representada al menos en un 40% en los consejos de administración. En mi ámbito en el deporte, el otro día estaba yo reunida con la subdirectora general del Consejo Superior de Deportes y me comentaba que ya ellos están obligando desde el Consejo Superior de Deportes, que para los que no estén ubicados en el tema deportivo es el Ministerio de Deporte y quien subvenciona a las federaciones nacionales. El 90% de las federaciones de nuestros atletas que compiten están subvencionados con recursos propios vía Consejo Superior de Deportes. Bueno, pues me dijo esta subdirectora general que por fin estaban obligando ya a las federaciones a tener en los consejos de directivos un 40% de mujer, si no, no iban a recibir subvenciones. Porque es la única manera, hoy por hoy, de llegar en fin, a esa igualdad que nosotros tenemos en mi ámbito en el deporte y trasladado al ámbito empresarial. Yo soy una firme partidaria de esa participación y cojamos el camino más corto, que es por ley, obligando. Lo han hecho otros países, ha funcionado y yo espero que estamos elaborando un memorándum para elevar a la ministra correspondiente para ver si por ley pues podemos atajar el camino para que la mujer esté en los consejos de administración y con esto pues matamos 2 pájaros de un tiro. Conseguimos la facilidad en la independencia económica y además dar un paso de gigante para acabar con esa lacra que es la violencia de género, ¿no? Y no me quiero extender más para en fin, poder debatir con todos ustedes en el debate que venga a continuación una vez que termine mi compañera Ana. Gracias. Bueno, gracias a ti, Teresa, porque cuando se te escucha se nota que estás viviendo algo importante y es el papel, después de tu recorrido de atleta, funcionaria y empresaria, por vocación. Totalmente. Este es un dilema que también se plantea en este tema que hoy nos ocupa, sin necesidad o vocación. Pero lógicamente lo tuyo está muy claro y tus palabras lo han dicho. Desde tu hueco, nicho de mercado, con ese memorándum que me parece muy bien porque llega a uno de los temas estelares de hoy, que es el gobierno corporativo. Por lo tanto, te deseo mucha suerte en esa nueva andadura y sobre todo, bueno, pues que se hace camino al andar y la independencia económica es la clave. De todo, eso es. Gracias, y luego en el coloquio tendremos más tiempo de desarrollar y pormenorizar algunos aspectos. Bueno, ya pasamos a la tercera y última intervención, y no por ello menos importante, que es la que va a desarrollar la más importante, es la que Ana Pardo de Santayana, y a continuación empresaria de Estudios Santayana Home. Ella nos va a desarrollar otro segmento de mercado importante dentro de la mujer empresaria, porque aquí al final las experiencias prácticas es lo que todos deseamos en este enriquecimiento mutuo, y con toda atención te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, voy a contar primero voy a decir que yo sí que me siento mujer emprendedora y que me encanta la palabra y que espero morirme emprendiendo. Yo empecé haciendo reformas, luego ya hice casas enteras, luego ya decoraba y también hago paisajismo, con lo cual llevo toda la vida emprendiendo cosas nuevas y espero que todavía me queden muchas más. Yo os voy a contar un poco mi experiencia como mujer en un mundo que es absolutamente de hombres, porque yo dirijo 70 hombres. Y a veces hasta 100, en un mundo, porque, bueno, mi estudio es un estudio de no solo de interiorismo, porque también hago casas, tengo un equipo de arquitectos, y hacemos todo lo que es desde poner la primera piedra hasta la última flor en una casa, o en un restaurante, o en un comercio, o en una oficina, o donde nos pidan. Entonces, yo empecé haciendo solo obras al principio, y claro, el mundo de la construcción, ya sabéis todos, son todo hombres, todos los oficios eran hombres. Yo estudié Relaciones Públicas, luego me fui a vivir fuera, tuve 4 hijos en 5 años, y cuando tenía todos mis hijos pequeños, volví a vivir a Madrid, me hice una casa y fue un auténtico horror. La obra fue un auténtico horror. Y entonces yo pensé, casi todo el mundo en la vida se acaba haciendo una obra en una casa. Luego es una necesidad que todo el mundo tiene. ¿Por qué tiene que ser una tragedia? Entonces dije, pues me voy a dedicar a esto porque me gusta, se me da bien. Ayudaba a mis amigas a hacer sus casas y me dijeron, Ana, te tienes que ocupar ya, pero profesionalmente, nos tienes que empezar a cobrar. Y la verdad es que yo siempre tuve mucha ayuda y todo el mundo me confió en mí desde el minuto 1 en una profesión que no es nada fácil. Y con 4 hijos de 7, 5, 3 y 2 años, yo emprendí esta profesión, hecha una inconsciente que lo soy. Entonces, yo aprendí haciendo cosas y equivocándome muchísimo. Y me metía, todavía no existía Google, y me metía en un buscador, y me metía en una página que se llamaba Todo Expertos. Y entonces allí había todo tipo de disciplinas. Estaba construcción, y entonces yo por las noches escribía mails a fontaneros, y entonces había 6 fontaneros y cada uno tenía una puntuación. El que tenía más puntuación es al que yo le escribía, porque se suponía que lo habían puntuado las personas a las que ayudaba. Y yo así me enteré de cómo se hacía la electricidad de una casa. Os parecerá increíble y que soy una loca, pero así aprendí. Después, ahí también aprendí todos los sistemas de aire acondicionado. Yo me metía, y aparte de que yo tenía mis oficios, les preguntaba a ellos a ver si lo que me estaban diciendo todos mis oficios era verdad o había más alternativas. Entonces, yo así aprendí una profesión y aquí sigo 23 o 24 años después. Bueno, yo dirijo a 70 hombres y yo creo que las mujeres tenemos una inmensa responsabilidad social en lo que es algo que está muy, muy de moda, que es la conciliación. Y precisamente por eso creo que las mujeres, una de las mejores vías que podemos buscar es ser empresarias. Porque aunque trabajemos mucho más probablemente que las mujeres que estén empleadas en una oficina o que tengan un empleo fijo, aunque sean directivas, tenemos mejor gestión del tiempo. Es decir, aunque trabajemos más horas, tenemos más posibilidades de gestionar nuestro tiempo. Y cuando tenemos hijos, todavía mucho más. Podemos ir a la función del colegio, podemos llevar a nuestros hijos al médico, aunque luego eso suponga que nos tengamos que quedar hasta más tarde por la noche. Pero tenemos la posibilidad de poder hacerlo, por lo menos. Por eso creo que una de las puertas que se nos han abierto a las mujeres en los últimos años es poder emprender y poder ser empresarias y poder gestionar nuestro tiempo, porque muchas veces, muchas de las empresas las puedes gestionar desde casa. Hoy en día con un ordenador, en el salón en tu casa y un ordenador en los muslos, puedes mover el mundo. Y eso es una tremendísima ventaja. Entonces, en las empresas, muchas veces las mujeres, sobre todo yo creo que antes, en cuanto llegaban a puestos muy directivos, inmediatamente esa mujer se masculinizaba y entonces parecía que era un tío. Entonces actuaba como los hombres, a base de manotazo en la mesa, a que toda la gente estuviera acojonada, no, porque me ha llamado la jefa y siendo tías, que las tías son mucho peores. Bueno, pues yo creo que eso
que eso es horrible. Y me parece que precisamente lo bueno que tenemos las mujeres es que tenemos que feminizar el poder, es todo lo contrario. Poner todas las características que tenemos, que aunque ella ha dicho que son creencias, yo creo que hay muchas que son verdad, No, porque que algunas serán creencias y otras no. Bueno, ya lo sé. Pero yo creo que eso es muy genético, es decir, es que durante millones de años el hombre se ha ido a cazar y ha dejado a su familia en la cueva, y la mujer ¿qué ha hecho? Establecer relaciones emocionales con las de las cuevas de al lado y cuidar a sus niños y a los niños de los demás. Entonces, eso genéticamente pues nos ha configurado una serie de cosas en las que nos diferenciamos de los hombres, gracias a Dios, porque si al final lo que queremos es otras igual que nosotras, para eso queremos todas mujeres, pues no, yo quiero hombres también, con las características de los hombres, además que me parece que son estupendas. Y además creo que en la unión de unas y otras, creo que es cuando podemos crear una sociedad perfecta. Y bueno, eso es un poco con respecto a lo que es la aparición de la mujer en la sociedad hoy en día. Y yo sí que creo que hay características de hombres y de mujeres. Por ejemplo, tú cuentas ese informe en el que estoy muy de acuerdo. Pero luego también hay experimentos en los que a un hombre le ponen música y en el cerebro se le encienden ciertas conexiones neuronales, pero muy limitadas, en un trozo, y una mujer escucha música y se le enciende el cerebro entero. Es decir, las relaciones entre las conexiones neuronales que tenemos las mujeres son mucho mayores, por eso incluso somos más versátiles y somos capaces de hacer muchas más cosas a la vez y además todas bien. Y el hombre es más focal, aunque solo sea porque lo único que hacía era irse a cazar y traer dinero para las mujeres. Luego estoy muy de acuerdo en una cosa que has dicho tú, que para ser libre, para poder opinar y para poder estar en el mismo lugar en el que está el hombre, tenemos que ganar dinero. Si no, nos olvidamos. Manda el que gana dinero, y durante muchas generaciones ha mandado el hombre porque era el que llevaba el dinero a casa. Bueno, luego hay algunas muy habilidosas que aunque el dinero lo llevaban los hombres, ellas mandaban muchísimo. Me da mucha envidia, pero bueno, no es mi caso. Y entonces, desgraciadamente, el dinero es lo que hace que mandemos igual y tengamos independencia. Yo estoy separada, he estado 26 años casada y tengo un exmarido estupendo al que quiero mucho. Y yo decidí que nunca jamás iba a pedir dinero por una tontería, os la voy a contar, es una cosa un poco íntima, pero bueno, es graciosa. Yo ya tenía mis 4 hijos, yo vivía en Granada, tenía luego puse un colegio, pero me acuerdo que íbamos a una cena y le dije a mi marido, necesito ir a Zara a comprarme un pantalón. Y me dijo, no, Ana, ahora no, estamos ahorrando. Y dije, yo que soy orgullosa y antes me quemo a lo bonzo en la plaza pública que volver a pedir. Dije, esto no me vuelve a pasar a mí en la vida. Nunca jamás vuelvo a pedir una peseta. Yo tuve algo similar, ¿verdad? Y empecé a dar, luego el que más me animó fue él, y empecé a dar clases de inglés. Luego ya monté un colegio y luego ya me vine a Madrid, y fue cuando vi que había una tremenda necesidad de montar, o sea, de hacer reformas, que la gente hiciera reformas sin que fuera una tragedia. Porque yo lo que explico siempre a los clientes, y ahora ya uno un poco con lo que es mi profesión, las obras, las reformas o hacerse una casa es casi el dinero, la mayor cantidad de dinero que pone uno en la vida. Luego ya está el coche, pero es la mayor inversión que pone uno y además es algo que debería hacer ilusión. Es decir, hacerse una obra, ponerse una casa bonita, tiene que ser algo que sea ilusionante, lo que no puede ser es una tragedia. Y entonces yo dije, bueno, pues yo voy a llenar ese hueco. Entonces, como las obras normalmente, ¿quién las lleva? Pues hombres. El hombre del lápiz en la oreja, que es jefe de obra, que entra a zapatazos a dar gritos, tú me has hecho, has dejado de hacer, y dije, bueno, pues yo voy a hacer otra cosa distinta. Yo, con mis armas de mujer, que somos empáticas, voy a crear un equipo de hombres y voy a hacer que el cliente, cuando haga su casa, bueno, casi que no quiera que se acabe la obra porque lo está pasando fenomenal. Y bueno, creo que lo he conseguido, llevo en esta empresa pues un montón de años, mis hijas mayores ya se han incorporado y trabajan conmigo, y yo lo que he pretendido es, de algo que siempre se ha considerado históricamente como que era un horror y nadie se quería meter en una obra, pues sabes cómo empiezo pero nunca sabes cómo acabas, es que esto es un horror, es un martirio, es que casi me ha costado la separación, pues que sea algo que se pueda vivir con muchísima alegría y muchísima felicidad, que es lo que debería ser. Y bueno, creo que más o menos lo he conseguido. Entonces, en este mundo de hombres, sobre todo en esta profesión mía, yo siempre digo, aunque no os lo creáis,
que yo con mis obreros casi nunca tengo problemas y que casi nunca les tengo que regañar. Primero porque ya saben lo que quiero y porque tengo muchas maneras de pedirles las cosas. Entonces, por ejemplo, trucos que yo tengo que son absolutamente femeninos, hacen algo mal. Y ellos saben divinamente cuando yo les digo, oye, esto, saben que se han equivocado, pero yo les digo que me he equivocado yo. Y le digo, ay, Dios mío, qué despiste, estoy en tantas cosas que es que te lo he dicho mal. Y esto en realidad tiene que ser de esta manera, si no te importa, si no... Entonces, es una manera, no digo que siempre haga así las cosas, pero es una manera de... A ver, es una manera de no, primero, de no regañarles públicamente, de echarme yo la culpa, y ellos siempre reaccionan bien. Es decir, yo he visto que yendo por unos caminos logro mis objetivos de una manera mucho más rápida. Entonces, muchas veces a las personas nos pasa que yendo por el mismo camino nos volvemos a dar contra el mismo muro permanentemente. Bueno, pues no, hay que cambiar, ir hacia otro lado para conseguir otros resultados, que es lo que queremos. Entonces, yo he ido creando distintos comportamientos que he visto que son los que a mí me funcionan, con un equipo de 70 hombres. Y casi siempre son características femeninas, casi siempre. Digo a ella, casi siempre son cosas especialmente femeninas, como por ejemplo la empatía. Es que las mujeres somos empáticas porque tenemos muchísima capacidad para ponernos en lugar de la otra persona, con lo cual, en el momento de regañar o en el momento de decir las cosas, si tú eres capaz de ponerte en el lugar de la otra persona, eres capaz de decir las cosas de una manera muy respetuosa. Y si no, pues es mucho más difícil. Entonces eso ya te empieza a crear mal rollo, entonces la gente ya no trabaja tan a gusto, empiezan muchos problemas. Y yo, a base de muchas características femeninas, he logrado crear un equipo de 70 tíos con los que no suelo tener problemas y la verdad es que somos como una gran familia. Y bueno, eso es un poco lo que os quería contar, que creo que las mujeres... ¿Cómo se te han olvidado las tarjetas? Porque soy un horror, ya lo he dicho desde el principio, se me han olvidado. Y entonces, y además yo me siento con mucha responsabilidad social a la hora de que ahora las mujeres estamos accediendo a muchísimos puestos directivos. Bueno, pues creo que tenemos que llevar a esos puestos directivos todo lo maravilloso que supone ser una mujer, que tenemos muchísimas cosas y no tenemos que masculinizar el poder, sino feminizar el poder. Es exactamente todo lo contrario, porque creo que hombre y mujer somos absolutamente complementarios. Entonces tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, eso por supuesto, no tengo ninguna duda, pero a veces tenemos la tentación como de que queremos que los hombres sean mujeres y que las mujeres sean hombres. Es que no, es que cada uno tiene lo suyo y creo que es buenísimo además fomentarlo. Y eso es todo lo que quería decir. Y ahora me va a regañar muchísimo. No, yo no voy a regañar. Manifestaré mi opinión. Y además creo que no existe mayor revolución y además absolutamente imparable que la revolución de la mujer. Eso sí que es una revolución y además eso es imparable. Porque no nos van a parar nunca. 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 Pero vamos a ver si lo conseguimos en menos tiempo. Exactamente. En poco tiempo, vamos. ¿Y es eso? Bueno, muy bien, Ana. Yo no sé si es revolución. Vaya 3 terremotos. Revolución o evolución, ¿eh? Pero lo que sí es cierto que, en fin, que eres una mujer muy apasionada, que lógicamente has encontrado pues esas soluciones para poder gestionar personas, ¿eh? Y ahí has puesto de manifiesto esos comportamientos femeninos de empatía o simpatía, ¿eh? Que es otro dilema a tener en cuenta. Y algo importante a mi entender es cómo esa nueva tendencia del management, como es la responsabilidad social empresarial, pues ha sabido entroncarla con una visión muy pragmática, que es la conciliación de la cual tanto se habla. Y sobre todo que yo creo que no hay por qué separar empresario y empresaria. Es lo mismo que diversidad de género. Es hombre y mujer, pero que se complementan, ¿no? Absolutamente. Por lo tanto, dicho esto, y que hay que aprender de los errores, como bien has puesto de manifiesto en tu esa etapa crucial, pues dirigir pues una pyme ya, no pequeña, sino más bien mediana empresa, pues la verdad es que es una experiencia muy exitosa. Te felicito y vamos a pasar ahora al coloquio. Nos rompe el hielo. Bueno, pues si no hay coloquio, yo sí que voy a abrir el coloquio. Espera. Ya ha roto el hielo. La estadística italiana. Sí. A ver. Yo desde mi experiencia en multinacionales americanas, yo sí llegué al Consejo de Administración, tuve que sacrificar lógicamente mucho. Entonces, Se te oye bien, María José.
Los americanos... Se oye bien, perfecto. Pero si no se graba, no Ah. se streaming. Vale, vale. Los americanos sí han impuesto desde toda la historia, digamos, yo desde luego hablaría 25 años en la empresa y hace la anterior multinacional, luego entré en otra multinacional americana, pero ella era del grupo ExxonMobil, grupo petrolero, petroquímica, y imponía a todas las afiliadas incluir a las mujeres en sus puestos directivos. Pero era, lógicamente, algo que pedía siempre a la dirección, al director general, que diera el porcentaje y promocionase a mujeres en los cuadros directivos. Estamos en que tenías que tener un entrenamiento y una preparación de base para poder ascender a esos puestos. Pero el fomento y la obligatoriedad. ¿Y quién era? Me ha sorprendido la estadística que habéis mencionado de Italia. La afiliada italiana, que era muy grande, no tenía mujeres en sus cuadros directivos. Entonces, esa ley que has dicho, que no sé si está aprobada... Del 2011. El 30%, sí, pero... Por eso lo han hecho, de ¿no? un 5%. Sí, Por claro, eso, precisamente. claro, por eso lo han hecho. Claro. En 4 años, en 2011 a 2015. Pero esa tiene que ser experiencia aprobada. Claro, Porque, claro, está ahí. El 30%, yo... Lo han- Viendo que Mínimo, dices, ¿no? Mínimo. Viendo que actualmente es ese porcentaje. Sí, sí, sí. existe, Eso no es un informe mío, es de la Unión sorprendente. Europea, ¿eh? No es un Pero, informe María mío. José, eso es una media. No tiene que ser en todas las empresas. Es Cuando una se media, saca claro. media, habrá Ellos algunos que decían, tengan el 50 y otros el 20. esta señora es presidenta de un consejo de administración de una empresa pública, no cumple la ley, cesada automáticamente. Y entonces fueron, y en la privada, usted no cumple con estos había parámetros, selección. no hay concurso público. Claro. Y así, pum, 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 pues en 4 años lo han conseguido. Es que, insisto, está ahí, es un estudio de la Unión Europea que lo hizo. Cuadros directivos italianos que eran muy reacios a incluir. No, claro, pero Claro, pues por eso le han por puesto las eso es cuotas. lo que a mí me ha llamado Por la eso le han puesto atención, las cuotas por eso latinos. mucho, pues un país muy machista y Claro, ha tenido ahí claro, Berlusconi mira. y compañía, y tampoco Matteo Renzi es un alarde de digamos de igualdad, pero lo han conseguido. A mí me ha llamado mucho la atención que fuese Italia. Y en 4 años, supongo que se han fijado del ejemplo de Noruega, que empezó hace 40 años, y ya sabéis que es un ejemplo de igualdad en general los países nórdicos. Entonces, a mí me llamó tanto la atención como a ti. Esto fue en mayo, en una jornada de la Unión Europea. No es que me llame, No, pero- es que yo lo he vivido y lo he sufrido. por eso Pero te María digo, José, esa de es- Pero lo tuyo es de hace años. Claro. Lo tuyo es de hace mucho más años atrás. A una secretaria, una tía súper competente. Lo estás hablando hace 20 años, ¿no? No, te estoy hablando 10 años. 10 años. Bueno, es que Claro, cambia mucho, es ¿eh? que hace ya mucho. Claro, A esta claro. persona decirle no, decir, oye, yo tengo esta opinión, y decirle no, a ti no se te presupone que opines. Pero eso sigue habiendo ahora porque taraos hay en todos lados. Evidentemente. Pero- Pues con más razón para que se imponga por ley. Claro. Pero Pero Pues esas- yo me quedé de piedra, dije, yo como estos. no, Aquí en España tenemos que hacer. Si Italia lo ha conseguido, España es latina, lo tiene que Fijaros- conseguir también. Fijaros la diferencia, que en España tenemos una ley de igualdad desde hace ya muchos más años, Sí. desde el 2007, donde no obligaba a las cuotas, simplemente recomendaba, Claro, fomento, tal. recomendaba y precisamente por recomendar en estos momentos los datos son muchísimo más bajos que en Italia, que en poco tiempo han impuesto las cuotas. Es decir, cuando algo se obliga, se hace. Por Y desgracia, hay cosas no se en que hay hace. que obligar y ya está, no hay. Y al mensaje tuyo, Carmen, de la referencia al Principito, perdón, en tu referencia al Principito me encanta porque a mí también me gusta mucho el Principito. Y el mensaje que has dicho es correcto, porque las vivencias que tienes en la vida, que dice, cuando una persona la ves muy decidida, no la paras. Sí. Yo he entrado en clubs donde no era socia, directamente para la natación de mis hijos, y la persona guarda que estaba en la puerta jamás me paraba. Entonces, de repente, un día le pregunto no sé qué y dice, pero usted no es socia, es que la veía tan decidida a entrar que en mi vida le he pedido nada. O sea, ese mensaje que has dicho es súper correcto. Gracias. Pisando fuerte, venga, hasta ahora. Bueno, yo comentar algunas cosas de las que se han dicho. Espera un Ah, segundo. ¿sí? A ver, más intervenciones. Bueno, pero que seguro que luego... A ver, había caballero, un intervenciones. caballero, aquí tenemos.
Seguro que lo que diga va a dar pie a intervenciones, o sea que... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se ha comentado y se está comentando el tema este de la ley, de cuotas, de obligación. No lo veo mal, pero tampoco lo veo del todo bien. Eso de que te impongan por ley una cuota, un mínimo. Cosa, por favor. Yo creo que el problema de base que tenemos, y que además es la raíz de muchísimos de los problemas que tenemos en la sociedad, es la educación. Es que desde la base, nuestros hijos, no digo no nos preocupamos, yo he intentado preocuparme, mi hija está aquí conmigo porque es emprendedora en ciernes y Aquí te hemos animado más, ¿ves? y desde pequeñitas, tengo 2 hijas, pues creo que les hemos intentado inculcar otras cosas que a mí me inculcaron. Yo nací en Chile y llegué aquí a España con 14 años. Y cuando yo llegué aquí con 14 años me sorprendió enormemente cómo funcionaban los chavales aquí. No lo ¿Chavales entendía. masculino, femenino o en general? En general, Ajá. en general. Primero la gran diferenciación que había entre hombres y mujeres, aunque en Chile no se quedaban cortos tampoco, pero Machismo, sí, estás hablando. el Machismo, claro. Muchísimo. Y digo, en Chile más incluso todavía. Pero sobre todo chavales con la edad que yo llegué, con 14, 15 años, que eran muy, muy inmaduros, muy infantiles, que no se les había despertado la curiosidad por nada. Aquí había fútbol y poco más, pero no tenían curiosidad por la música, por las artes, por los deportes. Yo soy atleta también. Entonces, todas esas cosas, llegas aquí y te das cuenta de que es una sociedad en ese momento mucho más avanzada económicamente que en Chile, pero que le faltaba muchísimo. Y aquí es donde se está viendo. Entonces yo creo que eso que yo estoy intentando, que se cambie esa ley de educación, que nuestros hijos tengan otra educación y nuestros nietos, porque yo estoy pensando en ellos, tengan la educación que yo quisiera para ellos, mucho más abierta, mucho más libre, más igualitaria, de manera que esos puestos se ganen de forma natural. Pero para eso faltan muchos años. Y yo creo que es mejor hacerlo ya, porque además el 50% que haya el mismo número... natural son 2000 años de discriminación Claro. negativa. Hombre, por eso digo ¿sabes? que la ley y la cuota... Aunque no sea justo, pero da igual, que haya el mismo número de idiotas en hombres que en mujeres. No pasa nada. A ver, Perdón. Vamos a moderar un poco la mesa, porque aquí no hay equilibrio de género. Entonces, por favor, vamos a contestar. los datos Que Carmen quería contestar una cosita y ahora te contesto. Dos cosas. Los datos dicen que si seguimos así, que la educación es importante, por supuesto, Ramón, no hay ninguna duda que la educación es muy importante y ahí hay que meter en la educación, pero si solo fuera por la educación y de forma natural, como tú dices, llegaríamos, o sea, nos faltarían como 100 años para que se llegara a unas cuotas de igualdad. Son lo que dicen los estudios, aproximadamente. Parece que son 98, pero bueno, ¿vale? Pero yo pregunto una cosa. Cuando se habla de cuotas, solamente nos ponemos así con las cuotas de mujeres. Para entrar en la Unión Europea, la Unión Europea se basa en un sistema de cuotas. Hay muchos aspectos de la vida que se basan en sistema de cuotas y no pasa nada porque se impongan cuotas. Al imponer cuotas, lo que tú estás haciendo es equilibrar o por decirlo de alguna manera, hablar de equidad. Y equidad es la igualdad con justicia, es decir, lo que yo decía antes, si yo salgo con una mochila atrás, voy a poder correr menos rápido que quien sale sin la mochila. Por lo tanto, hay que igualar, o le ponemos al otro la mochila o me quitan la mía. Entonces, eso es lo que se pretende con las cuotas, dar un avance a aquellas cosas que se consideran justas, y nada más, y existe en el mundo. No las hemos inventado las mujeres. Por eso digo que no estoy en contra de eso, pero creo que al mismo tiempo que se establecen unas cuotas o que se establece una medio ley que imponga algo así y demás, se tiene que abordar los puntos primordiales, que son los que van a llevarnos a ese desarrollo natural. Ramón es tu nombre, ¿verdad? Sin educación no tenemos nada.
eso está clarísimo, ¿no? Y fundamentalmente es la familia de donde el niño o niña percibe esa educación, ¿no? Los poderes públicos regulan otra cosa, pero yo soy de la opinión que al niño o niña lo tenemos que educar en casa, ¿no? No estamos descubriendo la LOMCE ni nada por el estilo. Pero estoy de acuerdo con Carmen, porque llevamos más de 2000 años de discriminación negativa por el hecho de ser hombre, tienes todas las facilidades. Yo lo que pretendo es que si algún día tengo una nieta, pues tengo un hijo, con lo cual ya lo va a tener más fácil que yo, y eso no es justo. No ha sido justo. O sea, a mí me ha costado el triple de esfuerzo que a un hombre. ¿Por qué? Por ser mujer. Punto. Pero, por ejemplo, te puedo decir. O sea, es que yo tenía que llevar a un señor a mi lado, mi socio de 60 años. Yo estaba en unas reuniones con constructores, de grandes constructoras. Yo estaba exponiendo, como puedo estar aquí ahora en la mesa, y me ponía enfrente del director general de la compañía. Y aquí estaba mi socio. Y yo hablaba y él miraba a mi socio. Y preguntaba a mi socio, que no tenía ni idea, que además le dije, tú vienes de florero. Y él asumió la misión de florero estupendamente. Entonces, hasta la sexta pregunta, el señor director de esa gran compañía no me miraba a mí, se daba cuenta de la que sabía era yo. Ya por el hecho de ser mujer y joven, en aquel momento, no tenía ninguna credibilidad, sobre todo por ser mujer. Entonces, eso no es justo. Y evidentemente que la cuota no es una ley perfecta, ni mucho menos, pero es a priori lo menos imperfecto que se nos ha ocurrido. Y se les ha ocurrido a otros gobiernos, insisto, como dice Carmen. Ya he visto en Noruega, en Holanda, empezaron a funcionar a principios de los 80, en Noruega a finales de los 70, y yo me quedé tan sorprendida como María José cuando en mayo, en unas jornadas de la Unión Europea, oigo el informe que en 4 años Italia, entre 2011 y 2015, ha pasado de un 5 a un 30%. Insisto, los órganos de poder dan la dirección de la empresa, dan la idiosincrasia de la empresa. Y como decía mi compañera Ana, hay que feminizar la empresa para que cuando una madre te pida un día o una hora para ir a la fiesta del colegio, como a mí me piden, tú lo des. Y seguramente si yo fuera hombre, en la dirección de mi compañía, ni se los planteaban. Pero como soy mujer, soy sensible, luego está el salario social, etcétera, soy sensible a esos detalles, con lo cual. ¿Y por qué? Porque la que mando soy yo. Así de simple y de llano. Entonces, hay que coger un atajo. Y después de más de 2000 años, se llamen cuotas, se llamen participación. Le tenemos que poner el epíteto o adjetivo que queramos, Ramón. Pero hay que hacer un atajo. Porque yo quiero que mi nieta vea como si estuviera en la prehistoria cuando hablen del tema de las cuotas en femenino. Pero desde luego, la educación siempre. Hablemos de lo que hablemos. La educación siempre. Yo creo además que poner cuotas es educar también, pero es educar a adultos. Esa es la única diferencia, pero también es educación. Claro. Ojalá no tengamos que hablar de cuotas dentro de nada. Ojalá. Es como pasa en Holanda, en Noruega, en Suecia. No hablan ya de cuotas, ya lo dan por normalizado. Y eso fue gracias a que hace unos años hubo cuotas. Muy bien, adelante. Dinamarca, que es casi Dinamarca también, efectivamente. No, más que nada. Candy. Sí, Teresa. Compañera de la asociación también. No, más que nada una reflexión. La verdad que yo estoy siempre abierta al cambio, ¿no? Pero nunca creí en las cuotas, porque me parece que es una discriminación que se está discriminando al hombre, ¿no? Pues sí. Yo creo en el talento. Si nos han discriminado 2000 años, ¿por qué no se van a discriminar? Es que puede haber 10 idiotas años? en mujeres, claro. Dejémosle hablar. Perdón. Un poquito más Acércate el micro, por favor. Que si no, no sale. Gracias. Creo más en el talento, creo Claro. más en la conciliación, creo más en que las empresas deberían fomentar Pero la no lo conciliación laboral. ¿Por qué entonces no obligar a las empresas a hacer conciliación? ¿Por qué no obligar a las escuelas, a las universidades a educar desde otro punto de vista? Y a lo mejor así el camino hacia lograr el empoderamiento de la mujer no se hace así de manera tan drástica como decir, bueno, a partir de ahora vamos a poner cuotas. Porque eso me parece a mí que es como una especie de activismo, y yo no... Que no soy feminista, me da la sensación... por eso te digo, yo estoy abierta al cambio y quizás, bueno, es posible que necesitemos hacer
tomar ese tipo de políticas, pero es que no me termino de convencer. Pues yo espero que te convenzca. En el año 2007, como dice Carmen, se hizo la ley de igualdad, que es lo que fomentaba la igualdad. Pero es que y el resultado... el gobierno tiene que ser un poco más exigente en esas cosas, por ejemplo. Claro, y la única manera de ser exigente es por ley. Y nosotras las mujeres también, porque tú dices, mi nieta quiero que no tenga el mismo problema que yo, pero es que estamos aquí en España estamos en una sociedad tan machista. Yo, por ejemplo, que estudié en la Universidad de Buenos Aires, ya las mujeres ya salíamos con la idea de emprender, el empoderamiento, a pesar de que es un país menos desarrollado. Y sin embargo, a mi hija que ya es mayor, está casada, está trabajando, y siempre le dije, tienes que tener independencia económica. Ella nació con esa idea. O sea que si nosotros ahora les enseñamos a las adolescentes a que tienen que que esto lo has dicho tú, a que tienen que tener independencia económica, fundamental, que es fundamental, te puedo asegurar que a mi hija le ha quedado tan calado eso que hoy en día para ella es la cosa más natural del mundo. Entonces yo creo que con educación e información se hace mucho más que con las cuotas. Es mi opinión, pero bueno. ¿Me dejas que dé unos apuntes? Se verán los resultados, a lo mejor es cierto que... Yo quiero tomar un atajo. ¿Me dejas que dé unos apuntes y unos datos a eso que planteas? Es cierto que es mucho mejor convencer que vencer, es lo que estás planteando en cierta medida. Pero repito, ¿por qué si admitimos que en la Unión Europea los países si venzan, entre comillas, es decir, si tengan cuotas en base a tamaño, a población, a toda una serie de cosas, o dentro del propio país, y no las admitimos cuando se trata de mujeres? Quiero decir, las cuotas existen para quitar desigualdades que se dan, y se dan no por casualidad. Mirar, el 80% de lo que son, cuando tú hablas de conciliación, de lo que son cuidados de las personas, y cuando hablo de cuidados fuera del mercado laboral, lo realizan las mujeres, lo realizamos las mujeres. Cuidamos a los hijos, cuidamos a los nietos, cuidamos a los abuelos, cuidamos a los padres, cuidamos a los maridos, cuidamos a los hermanos, en fin, cuidamos. Bien, si esos cuidados se pasaran a la economía real, es decir, es una economía sumergida que estamos haciendo las mujeres, si esos cuidados pasaran a la economía real, aquí que hay economistas, no habría dinero para pagar esos cuidados. Os lo pongo más en sencillo. Imaginaros en muchos hogares donde se está cuidando al abuelo, el drama que se produce a veces cuando al abuelo hay que llevarlo a una residencia, porque se está viviendo de la pensión del abuelo en muchos casos, ¿vale? Quiero decir, si todo eso lo pusiéramos y estuviéramos en ese mundo ideal donde las mujeres no tuviéramos que hacernos cargo de todos esos cuidados, quizá no estaríamos hablando de cuotas, pero es que la realidad es la que es. La realidad es que las mujeres, cuando queremos emprender, no es solamente una cuestión de que no nos creamos la independencia económica, no es cierto. En España se viene hablando de independencia económica de las mujeres desde hace mucho tiempo y se tiene muy asumido. La diferencia es cuando esas jóvenes, que yo se lo digo muchas veces, se casan, las jóvenes ahora se creen que tienen la igualdad, que son iguales. En las universidades están sacando mejores notas, que los hombres tienen acceso. Cuando llegan a la realidad es que cuando se casan, la mayoría de ellas empiezan a darse cuenta qué significa eso que hablamos de la desigualdad. Porque en su casa les toca habitualmente más trabajo que al hombre, porque el hombre no lo tiene en mente. Cuando llegan a la empresa y les ponen trabas, por lo que ella decía, porque habitualmente somos las mujeres las que cuando un niño se pone malo pedimos permiso. ¿Por qué no lo piden los hombres? ¿Se ha planteado algún hombre pedir permiso cuando su hijo está enfermo? La mayoría no. No digo que no haya algunos, que se empieza a ver, si yo no lo niego. Somos las mujeres, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con que hay que ir hacia un modelo donde no sean necesarias las cuotas,
pero las cuotas, o como dice ella, una participación, una obligatoriedad de la participación, son mecanismos para corregir unas desigualdades existentes que vienen por el rol que se ha venido ocupando de las mujeres desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Mira, tenemos un ejemplo práctico que no tiene nada que ver, pero está relacionado. Y voy a explicar por qué. La ley del matrimonio gay ha hecho que ahora en la sociedad veamos con mucha más normalidad a los homosexuales en general. Con lo cual, para mí eso, cuando se aprobó, dije, vamos, esto va a ser la revolución. Esto como al final la sociedad lo acepte, esto es mucho más difícil, bajo mi punto de vista, que aceptar una ley de cuotas en femenino en la empresa, por mil connotaciones socioeducacionales que no vamos a entrar, ¿verdad? Que hasta el año 78 la homosexualidad en España que tiene penas de cárcel. Caramba, si la sociedad hemos conseguido ese cambio, ha sido porque los poderes públicos han abanderado ese cambio mediante una ley. En este caso, no es que obliguen, sino que reconocen, bueno, pues el matrimonio, que podrás estar de acuerdo o no, tal, pero por lo menos ha ayudado a superar una lacra social. Para mí eso, a mí personalmente me impactó. Digo, bueno, lo de las cuotas de la mujer, lo de conseguir que la mujer tenga una participación importante en los consejos, tiene que ser igual por el mismo mecanismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, para mí era mucho más difícil lo otro, ¿no? Entonces, yo creo, en la línea que es lo que te ha comentado Carmen, que insisto, igual que le he comentado antes a Ramón, mi modesta opinión es la educación siempre. Y que sería mejor convencer también que vencer. Pero llevamos de 2007, ¿no? Llevamos ya 9 años y hemos avanzado poquito. Pero yo me pregunto, supongamos que conteste Ana. No, yo y luego sí, es un poco con lo que tú estabas diciendo. Es que yo creo que lograremos la igualdad el día que pueda haber el mismo número de ineficaces en el poder de hombres que de mujeres. Porque si me dijeras que es que el 100% de los hombres que están en puestos directivos fueran la eficacia personificada y fueran la pera limonera, te diría, hombre, pues tenemos poco sitio a las mujeres porque es que estamos llenos de números uno. Pero es que dentro de ese 100% de hombres hay mucha barbaridad, hay mucho idiota, hay mucho ineficaz, hay mucho un mal gestor, exactamente igual que de mujeres. Es decir, es que el día que pueda haber el mismo número de malos gestores en una empresa, de hombres que de mujeres, habremos llegado a la igualdad. Es muy triste decirlo, pero es así. Parece que es que el 100% son lo mejor que existe y son unas figuras. No, tú habrás visto muchas empresas que estén dirigidas por un memo, ¿o no? No, apuntando eso, ¿o no? No solamente eso. Yo te hago una pregunta, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? Suponte en un mundo de cuotas donde hablamos del consejo, ¿no? Sí, bueno, de los poderes que mandan. No, sí, de toda la estructura de la empresa. Pero vamos, sobre todo de los órganos de decisión. Y después, si existe ese mundo de cuotas ideal para vosotras, pero no existe a la par una educación... que a la par siempre. Sí, pero tú eso es desde abajo, desde casa. Diciendo que, por ejemplo, las chicas ahora tienen educación, pero después cuando se casan ven la realidad de que el marido no hay corresponsabilidad y demás. Entonces, ¿de qué nos sirven las cuotas si después cuando llegamos, si vamos a ser consejera, pero pues cuando llegamos a demandar para que la mujer que mande sepa no conciliar a tu hija, que es la que va a ir a buscar a los niños al colegio? Si hay una mujer, tu hija tendrá mayor conciliación laboral y podrá ejercer muchas más funciones que que ahora. Tiene conciliación porque puede ser consejera, pero a lo mejor no está la conciliación. O sea que la educación para mí tiene que ser previa o muy paralela o muy cercana, porque si no se educa al hombre también, para que el hombre también asuma de que tiene que tener esa corresponsabilidad a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel de hijos. Si no tenemos eso, de nada nos van a servir las cuotas, porque las cosas no van a cambiar. Pero las cuotas son educación, estás educando a la sociedad. Claro. Es que poner cuotas es una manera de educar.
Creo yo, creo que claro, está es que a veces la imponiendo... educación es imponer, o tú, a tus hijos muchas veces les tienes que imponer unas Decir normas, no también es y eso educar. es educar también, y hay que imponer, no siempre es, a ver, vamos a decidir a ver qué te parece si sales al cine o no con 13 años hasta las 2 de la Y a mañana, mí me gusta- le dices no y ¿Cómo se punto. llama? Pero ¿y cómo Candy. impones a tu marido una corresponsabilidad si es totalmente, tiene una educación totalmente distinta? O sea que yo lo que creo es... ¿Cómo agradecemos que hable un señor? Venga, venga. Es que somos un tercio del colegio. Estamos hablando de dos cosas, una de género y otra de generación, ¿vale? Entonces aquí dos problemas, uno es de género y otro es generacional, que no estamos distinguiendo y yo creo que es muy importante, y las mujeres también ahí voy a hablar de algo, no de culpabilidad, sino de cosas que nosotros tenemos que cambiar y vosotras tenéis que cambiar. Lo primero que nos hemos olvidado en este país, porque yo creo que tenemos que arrancar de nuestro entorno, es que necesidad obliga, ¿vale? Cuando hablamos de educación, que estoy muy en el mundo, cuando nosotros estudiábamos, hacíamos una carrera, hacíamos una formación profesional, era para incorporarnos a un mercado laboral. Es decir, nuestra ilusión de acabar de estudiar es decir, voy a hacer esto porque voy a tener un buen trabajo. Y voy a trabajar más, y si hago un curso no sé qué, voy a trabajar más. Ahora es mentira, es decir, ahora hay una acomodación de padres y de hijos donde lo cómodo es que el padre mande al hijo a hacer algo, y encima si es formación gratuita, mucho mejor, porque el hijo así no está por ahí tirado por la calle o en los billares. Ahora ya no son billares, pero volvemos a lo que sea. Con lo cual, ahí tenemos un problema. En este país son donde los hijos más tarde se independizan. Eso no es culpa de los padres, normalmente es culpa de las madres, ¿vale? ¿Por qué? Porque estáis mal educando. Es decir, yo ahora mismo estoy en ese dilema con mi familia. No. Yo, a partir de los 25, que tengo hijos que ya empiezan a estar todos rondando los 25, yo digo que soy padre ayudador y mi mujer es mantenedora. Es decir, le sigue planchando, le sigue preparando y le sigues organizando. La culpa no es de mis hijos, que saben cocinar y que se van a casa a la novia y ellos hacen la comida y resuelven. La culpa es que en casa de la novia ellos hacen la comida y en su casa se la tienen que hacer. No es un problema de género, es un problema de generación. Es decir, también entre vosotras tenéis que comunicar, porque vosotros, es decir, mi padre tiene una regla muy clara de oro, es decir, el 50% nacen para servir y el 50% para ser servido. Si yo te rasco a ti la espalda te viene fenomenal, pero yo te estoy sirviendo. Si tú me la rascas a mí, ya le hemos dado la vuelta a la tortilla. ¿Qué es lo que estáis haciendo las mujeres? Que normalmente servís, estáis dispuestas a dar servicio. Porque también sí que muchas veces es más gratificante, porque recibe más el que da que el que percibe. Toda esa serie de connotaciones que os estáis olvidando aquí, que estamos por favor, en dejadme el que le mundo del conteste. emprendimiento, yo soy emprendedor desde que tenía 18 años, hay otra parte social que os estáis olvidando que yo creo que es muy importante a tener en cuenta. He tomado notas así de las cosas de los 5 últimos momentos, pero yo creo que es lo más importante. Tenemos que diferenciar lo público y lo privado. Es decir, ¿para qué vale que una ley marque no sé qué si luego en la casa el hijo con la madre, el marido con ayuda la mujer mucho, está haciendo no sé qué? ayuda Por muchísimo. supuesto va a ayudar, es decir, estoy de acuerdo, es decir, todo el tema de cuenta que estoy planteando estáis. Hay una cosa que no os dais cuenta, es decir, el continente y el contenido, que lo tenemos en las casas, que lo tenemos en las personas. Rubia, guapa, joven, tonta. ¿Cuánto Yo lo he sufrido. ¿Cuánto he trajeado con el último modelo de Apple, de no sé qué, de no sé cuánto, no sé qué, que no sé qué? Gilipollas. Y perdón Con por la tirantes. expresión, ¿vale? Para que lo veas tan claro como eso. Pero eso se dice de las Son mujeres tópicos. y no se dice de los hombres. Es decir, ¿cuánto te encuentras en no sé cuándo que te sales que vale retirado y qué? Cuando rascas un poquito aquí debajo. Pues todo eso es lo que no se transmite. Yo creo que esa parte va junto a la otra parte de empresa que tenéis que transmitir. No cuento nada más que Sí. lo que he dicho. Ahora No, te contesto, yo, por porque favor, si no me pega Carmen. señor. Yo, por favor, porque es que, Explota. sí, porque es que hay un montón de cosas. Primero, fíjate, el lenguaje que utilizas ya es discriminatorio. Vosotras sois las culpables. Perdona, déjame. Vosotras sois las culpables. Bien. Yo creo que es importante empezar a romper con eso. El lenguaje crea acción. Y si nosotros aquí, en lugar de hablar de unos y otros, hablamos en conjunto, que yo estoy de acuerdo, que tenemos que aprender a convivir y a ser complementarios si hay características por los roles
fundamentalmente que están en uno u otro lado, creo que es importante. Por lo tanto, la culpa es del entorno familiar que hace que ese hijo o hija actúe de una u otra forma. Y el entorno familiar está formado por la pareja o no pareja, depende. Porque igual que tú pones ese ejemplo, yo te puedo poner ejemplos de mi hijo y esos ejemplos personales van haciendo, pero no es el constructo social. Lo que estamos hablando aquí es de una construcción social que sí que tiene mucho que ver con lo público y que permea a lo privado. Es decir, si hay una ley de cuotas, se está lanzando un mensaje mucho más importante cuando se está diciendo que las mujeres pueden valer para estar ahí, que todo lo que puede hacer esa madre que por su rol, por su educación, por lo que sea, está educada en los cuidados. Lo he dicho al principio, si los cuidados que hacemos las mujeres los sacáramos a la economía real, es decir, si se pagara por todos esos cuidados, el PIB cambiaba totalmente, no solo el PIB, sino lo que es el mundo, lo que es, porque fíjate, qué casualidad, fíjate si el mundo está masculinizado. ¿Cuáles son los trabajos que mejor se pagan? No son los de los cuidados, no son los de las enfermeras, los de los médicos, no, son los tecnológicos, porque eso se supone que es un mundo mucho más masculino. Y los de los oficios, que ya lo sabe, que está no, perdona, los de los oficios masculinizados, no, por eso estoy diciendo, me da igual, o sea, quiero decir, no los de los cuidados son los que menos se pagan. E incluso muchos están en la economía sumergida, como son las mujeres que cuidan a nuestros mayores o nuestros hijos, que gran mayoría son mujeres. Quiero decir que hay que tener en cuenta el constructo social. Segundo, lo que planteas, no es una cuestión de género, sino de generación, no, es una cuestión mezclada. Es decir, la generación anterior, o mi propia generación, que yo sí me defino como feminista, porque además creo que feminista es aquella persona que está luchando por la igualdad de las mujeres, no la que no quiere a los hombres. Yo soy feminista de la complementariedad entre hombres y mujeres, ¿vale? Por lo tanto, sí me defino como feminista. Pero en mi generación la mayoría no eran mujeres que estuvieran, pero sigue habiendo una cuestión de género en esta nueva generación. ¿Vale? Por lo tanto, es una mezcla de los dos. La cuestión de género viene de muy atrás, no son excluyentes, son confluyentes. Por eso he dicho lo de las jóvenes, porque también en esta generación, a pesar de que se creen que se han logrado las cuotas de igualdad, se han logrado a nivel formal, no a nivel real. Y es cierto que falta educación, si eso no lo estamos negando, pero la educación también se hace con medidas estrellas. ¿Vale? Y creemos que hay algunas medidas que se pueden poner en marcha. Luego otra cosa. Carmen, nos surtes un discurso. Lo último. Una cuestión que estabas planteando. Recibe, o sea, has dicho, recibe más el que da que el que recibe. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es generosidad para ti? Para mí generosidad es saber dar sin esperar para dar. Bueno, pues generosidad también es saber recibir. Es decir, es dar y recibir, porque si a ti te gusta dar como generosidad, permite que al otro también le guste dar. Por lo tanto, es dar y recibir. Por lo tanto, no es cierto que las mujeres, pues, como somos más generosas, damos más, no. Las mujeres, porque estamos en el rol de los cuidados, damos más a la sociedad de lo que recibimos, pero queremos empezar a recibir, porque eso es generosidad de la sociedad. Solamente un matiz de 30 segundos sobre lo que has dicho. Dos cosas. He querido meter no eso, es decir, vosotras sabéis empezar a decir que pasa esto, y yo he querido también decir que pasa lo otro. Es decir, yo lo que quiero es que la sangre empiece a bullir, porque cuando bulle hay una reflexión y no pretendo con eso generar una política, simplemente eso. A mí me gusta trabajar mucho como trabaja ella, como trabaja Ana, por una cosa, es decir, cuando quieres conseguir algo, si vas de lobo no consigues nada, si vas de cordero de collado te llevas todo por delante, normalmente. O no, o te comen los lobos. O te comen los lobos. No, lo que pasa es que cuidado. Cada uno tiene su manera, como tiene sus defensas y tiene que organizar algo. He querido meter un matiz porque he visto que un poco se tocaba el tema de género,
pero no se tocaba el tema de generación. Es decir, yo soy muy sensible a eso yo por una cosa muy clara. Es decir, simplemente en la Comunidad de Madrid hay 2 millones de jubilados. De esos 2 millones de jubilados, cuando empiezas a analizar cuotas, el 40% son dependientes, el 60% son independientes, pero el 60% que son independientes, que es una cantidad importante, el 70% son dependientes de su familia. Es decir, es el abuelo que lleva al niño, que lleva no sé qué, que se encarga del colegio, la abuela, que la madre que se tiene que ir a trabajar, cuando llega tiene a los niños bañados y tiene la cartera resuelta. Es decir, yo la soy economía de los cuidados. eso, es decir, lo que estáis olvidando, porque no he ido a hablar en ningún momento, es del componente generacional de esas ayudas que están en este momento fuera. Y yo creo que ese matiz, y no lo oigo aquí, no lo oigo en ningún sitio, y por eso creo que es importante meterlo. Es decir, ¿cuántos se separan ahora y vuelven a casa los padres con 40 y tantos, con la mochila puesta y encima gorda? Es que hay un problema generacional. ¿Quién abre esa puerta? ¿Eso cómo se está sensibilizando a la sociedad? Es decir, por eso quiero que veamos, es decir, somos emprendedores todos los que estamos aquí, pero hay otro problema paralelo social que si lo dejamos fuera del entorno, estamos dejando unas variables que son muy importantes que no estamos resolviendo. Perdona, esa es la economía de los cuidados que yo te he planteado. La economía de los cuidados está hecha por mujeres. Sí, bueno, yo insistiendo en el tema de la educación, vaya por delante. En cuanto al tema generacional, efectivamente, como he dicho antes, la educación empieza en casa. Cuando estábamos comiendo, mi madre decía, niña, recoge la mesa. Y yo decía, ¿y este por qué no? Que era mi hermano. Yo me rebelaba. A mi madre, ella es lo que había mamado durante su... Yo la tenía que estar educando. Yo era la rebelde, me decía, no, yo hoy la recojo, pero mañana la va a recoger ese. Que ese era mi hermano. Hoy mi hijo, antes de irme aquí, me ha dicho, mamá, ¿qué quieres para cenar? Ese es el avance, pero si mi hijo en vez de tenerme a mí como ejemplo, pues tiene a una mujer más, digamos, conservadora, ¿no? No sé cómo llamarlo, o más de su casa, no lo sé. Yo soy el bicho raro, porque yo siempre he sido el bicho raro desde pequeñita. Entonces, la educación, por supuesto, yo ya tengo sobrinos y tal, que se implican más en casa que menos, pero que todavía nos queda un trecho, e insisto, para mí, aunque no tenga nada que ver con lo que estamos hablando, lo de la ley del matrimonio gay, que haya normalizado a que en televisión salgan tantos presentadores gay, a que fulana, esta actriz, sale con esta otra actriz, o sea, que se haya normalizado algo que para mí, en la sociedad tan absolutamente conservadora, que veníamos de una época, insisto, en que a estas personas se las criminalizaban con penas de cárcel, y eso se ha conseguido en ¿cuánto? ¿Cuándo se aprobó eso? ¿8 años? ¿En 8 años? Como dice Carmen, o menos, la igualdad por ley es que, o sea, los poderes públicos tienen el poder de educar desde, sobre todo, porque la gente opina lo que dicen los medios. O sea, unos Juegos Olímpicos son buenos, aunque, como a mí me ha pasado, yo lo he vivido, que los de Atlanta eran una patata, pero si en la prensa salían que eran buenos, eran unos Juegos Olímpicos buenos. Si la prensa y los poderes públicos empiezan a normalizar que la mujer tiene que estar en los órganos de poder, por cuota, porque, insisto, y la cuota no quiere decir que, como dicen algunos, voy a decir machista, no me gusta, no me gusta simplificar en feminismo y machismo. Es que el feminismo no lo contrario de machismo. Por ser mujer estás ahí, no, por ser mujer no, por tener el mismo currículum que tú, la misma competencia que tú, ahora sí me toca a mí, porque llevo más de 2000 años que no me tocaba a mí. Y evidentemente para todos es que la educación pues es la base de nuestra sociedad. Pero como no empujemos con leyes... Yo no estoy quitando en ningún momento eso, sino que creo que hay que añadirle algunos conceptos, algunos matices. Completamente de acuerdo contigo. Y tomamos nota para otras ponencias. Complementas, muy bien. Contesta, Ana. Captado. Mira, yo quería decirte una cosa. Cuando has dicho antes que hoy en día la gente joven se queda en casa y que no es como en los países extranjeros, que la gente se va, eso tiene doble lectura. Yo tengo una hija que desde los 15, mi hija pequeña desde los 15 años vive en Estados Unidos, vive en California, tiene 28 y eso es bueno y es malo, quiero decir. Los latinos tenemos la inmensa suerte de que somos absolutamente familiares. Entonces, tú ves en otros países, en Estados Unidos, pues en el norte de Europa, que los chicos con 18 años se van de casa, ya no vuelven
Y son familias absolutamente desestructuradas. Yo no creo que eso sea bueno. Quiero decir que nosotros tenemos esa parte, a lo mejor, pues que nuestros hijos se quedan hasta más tiempo en casa, que no se van, pero es que eso no es malo. Mi hija de 32 años vive conmigo, no hay cosa que más me pueda chiflar, me muero de que se vaya, es que no quiero que se vaya nunca. Convivimos las dos maravillosamente bien, ¿por qué se tiene que ir? Si está feliz conmigo. Quiero decir, se planche cada una las camisas. Claro, y me las plancha ella a mí, y convivimos, es una delicia de convivencia, pero me refiero a que esa parte que todo el mundo dice, es que en el extranjero la gente con 18 años se busca la vida, pues que no te creas que eso es tan bueno, porque son familias desestructuradas, nunca vuelven a unirse. Y los españoles tenemos la inmensa suerte de que todavía celebramos Navidad todos juntos, los cumpleaños, y tenemos esa parte latina que es estupenda. ¿Qué parte mala? Bueno, pues que tenemos a los niños hasta que son mayorcísimos, mientras que los demás países a los 18 años se han largado. Pues yo prefiero lo de España, prefiero que no se vayan. No pretendo echarlo, lo que pretendo es que sean autónomos. Claro, es que son modelos distintos. Es que pero sí, claro. Pero ¿sabes lo que pasa? Ya, pero es que en España tampoco tienen fácil los hijos. Y esté esclavizado un domingo porque le tiene que planchar a mi hijo las camisas. Pero eso es educación. Pero eso, ahí está la educación que tú decías. No cuotas, educación desde abajo. Ahí estás tú. También es empresaria, sabe luchar y fuera se pone y dentro se doblega. ¿Y pero, cuántas veces, pues, te has puesto, perdona, cuántas veces has cogido, puesto que no estás de acuerdo con que tu mujer le plancha, y le has dicho a tu mujer, se lo vas a planchar y nos vamos a ir tú y yo a pasear? Sí, ¿o cuántas veces has cogido y lo has planchado tú? Y me voy yo solo al cine porque ella se queda planchando. Por eso, ¿cuántas veces la has cogido y la has llevado? Pues eso también es amoroso por parte de tu mujer, tampoco pero pasa nada. Tu hijo ni se te ocurre, me imagino. No, pero que si no está de acuerdo que se la lleve. No, si a mí me parece bien que no le planches. Las camisas. Que me parece estupendo, yo al mío tampoco le plancho. A mi hijo le doy caña. Claro que sí, como tiene que ser. Claro. Una madre amorosa y cariñosa que muere por planchar a su niño, pues que tampoco es nada malo. Qué monada de mujer tienes, me encanta. Mientras que está haciendo eso está refunfuñando. Pero bueno, no es pero le encanta hacerlo. Claro que lo que le encanta es eso. Me cae fenomenal. Nos estamos desviando, Candy, a ver. Al margen de que cada familia es un mundo. Sí, pero concreción, por favor, que son las 9 menos 10. No, yo te repito, estoy abierta al cambio. Lo que sí le veo una cosa positiva a las cuotas es que al haber más mujeres en el mundo laboral, las generaciones que nos seguirán, o nuestros hijos, nuestras nietas, nuestras hijas, nuestras nietas, van a tener un referente de mujeres, que hoy es lo que falta. Faltan referentes. Completamente de acuerdo. Si tú desde todo punto de vista, en el colegio cuando estudian, el 11% de los premios Nobel son mujeres. Solo. Si nos ponemos a pensar, ¿cuántas calles en Madrid tienen nombre de mujer? O sea, un 30%. Crecen las niñas y nosotras hemos crecido sin referentes mujeres. Y eso es lo que nos está haciendo falta. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Con las cuotas eso creo que se puede conseguir. No solamente eso, sino también, yo creo que es un beneficio para la sociedad, se llegue como se llegue. O sea, lo que dicen los estudios también es que las empresas lideradas por mujeres son empresas mucho más rentables, mucho más efectivas, y hay datos, o sea, por lo tanto es absurdo tirar eso a la papelera para la sociedad. Segundo, repito, vamos a tener que ir a una economía de cuidados, porque los cuidados van a ser fundamentales, y al ritmo que va la sociedad, como decía ella, vamos a poder trabajar desde casa, pero los cuidados de esa persona mayor la va a tener que hacer alguien, con lo cual vamos a tener que cambiar también el modelo econométrico y el modelo económico. Es decir, creo que todo eso es sobre lo que las mujeres podemos aportar en la economía, en la macro, en la general, y también en la micro, en la pequeña. Por lo tanto, dejar de competir un poco entre hombre y mujer y colaborar. Es decir, siempre estamos compitiendo con el hombre, no, porque no colaboremos, porque el hombre también... Si son ellos los que no colaboran con nosotras, nosotros es lo que tenemos. Cuota. ¿Ya está? Es que no hay otra... Revolviendo en su asiento. Dejemos las reivindicaciones. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, yo antes de terminar, por lo menos creo que puedo decir algunas palabras con permiso de las ponentes. Ya a modo de conclusión, o sea, yo creo que realmente son aportaciones muy interesantes. Ha provocado el coloquio, que es de lo que se trata.
y que lógicamente no se trata en ningún momento de plantear enfrentamientos, sino que hay que convivir y compartir, sobre todo porque creo que lo del cambio generacional es algo trascendental y eso no se nos puede ocultar, ¿eh? Y que hoy las cosas ya van funcionando afortunadamente de otra manera, ¿eh? Incluso, pues bueno, lo vemos en la gente joven que de alguna forma pues hay ya un cierto equilibrio, los dos trabajan, con lo cual los hábitos, los comportamientos van cambiando y sobre todo porque hay dos pilares fundamentales de la sociedad y esto se ha dicho y yo lo repito: familia y escuela. Familia y escuela. Cuando dicen, no, es que yo tengo que estar motivado en el trabajo. No, usted tiene que venir motivado desde casa. Desde casa. ¿Eh? Con lo cual, repito, primero pongamos orden interno en nuestra propia casa y luego vendrá todo lo demás. A mí me gusta hablar de la sociedad del conocimiento. Es decir, se habla mucho de las TIC, de la información, del área digital. No, el siglo XXI es el siglo de la sociedad del conocimiento. Por tanto, hago una apuesta con mayúsculas por el talento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Talento hombre y mujer, sin discriminación. El talento no tiene género y también se ha dicho aquí. Por lo tanto, lo que sí suele ocurrir cuando se utiliza la palabra cuota, que quizás sea en un tono un tanto despectivo y peyorativo, y solamente para aquellas mujeres directivas que están en consejos de administración, o mujeres directivas, y esto es un tema estratégico para cualquier empresa, parece que no, es que estoy aquí por la cuota. Y quiero decir que hay organizaciones hace unos años que empezaron a incorporar mujeres en los órganos de gobierno por la cuota, porque querían de alguna forma la reputación corporativa, la imagen institucional, etcétera, decir, oye, que yo en mi consejo de administración también tengo mujeres. Que no quiere decir que no valieran, ojo, pero punto uno tiene que ser la meritocracia. Es decir, si está en un consejo o está al frente de una dirección y o en un puesto relevante de la organización, primero que llegaremos a ese punto, Claro. No sea tan tonta como el tonto que está. Esa es la meritocracia. Esto lo digo porque además por ley natural va a ser así. Claro. Además hay que ver en las universidades que hoy se ha invertido el orden. Estudian más mujeres que hombres. Sí. Con lo cual, verdad. Pero si luego los órganos de poder no llegan. No, pero con el tiempo van llegando. Y se van haciendo. Dentro de 1000 años, dentro de 100 años. Y necesitamos la perspectiva está ahí. Y conciliación para poder llegar a esos puestos. Si no, es muy difícil. Claro, evidentemente, ¿quién puede conciliar? Para eso tiene que haber una nueva mentalidad. Claro, tiene que haber mujeres en el poder que nos hagan conciliar. Exactamente, y eso tiene que empezar por la escuela. Primero la familia. Y luego la familia y escuela, y que se complementan. Por lo tanto, yo creo que aquí no se trata de ningún activismo, sino sencillamente reconocer la realidad de los hechos, pero que el futuro se construye desde el pasado y se gana en el presente. Pero que entre el ayer y el hoy hay un trecho importantísimo y afortunadamente la sociedad cada vez es mejor y con la colaboración de hombre y mujer, porque sigo y repito, es decir, el talento no tiene género. Que haya una norma, hombre, evidentemente a veces traza un marco, pero sobre todo sin diferenciación. Que hay muchas iniciativas, por lo que decíamos antes de la tecnología. Es decir, hay una brecha digital entre hombre y mujer, pero es que hay iniciativas ya como la que ha emprendido Santander y Accenture sobre Women and Technology. Es decir, que no se trata ahí de tener una habilidad u otra para la digitalización. Es decir, que es un nuevo nicho, es un nuevo segmento de mercado que está allí. Y por lo tanto, ahí sí que no hay que entrar en discriminaciones de ninguna naturaleza. Una pregunta. ¿Me dices cómo es posible que siendo las mujeres el 51% de la población en los consejos de administración no lleguemos al 14%? Bueno, es que es cuestión de tiempo. Es que lo que no puedes resolverlo es de la noche a la mañana. Lo que yo aporto son iniciativas que están allí para que la mujer emprendedora, que la mujer emprendedora, y también podríamos hablar de inversiones de impacto social, el emprendimiento social que no se ha tocado, pues allí está. Por lo tanto, quiere decir que incluso hay un índice, que es el índice Bloomberg, que promueve la presencia de las mujeres al frente de las direcciones de las empresas.
Pero hay que dejar de promover para obligar. Lo que hay que hacer es evidentemente que todas estas iniciativas sumen y no resten. Esa es la idea. Y nos dejen ocuparnos de nuestra familia y tener un puesto directivo. Porque si no, es imposible. Sin ninguna... Y ese será el equilibrio. Claro, pues que así sea. Que así sea. Vamos a concluir. Muchas gracias. Estupendo. Carmen, Teresa y Ana. Y a todos vosotros por la presencia. Gracias por haber estado. Gracias. Estupendo. Muy bien.